somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Somos testigos de la historia musical de todo un país. Vibra con los clásicos del rock hecho en Argentina. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada de invierno 2024.
Venga, 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí, dispuestos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana. Somos La Otra Gestión, la primera mañana acá en Radio Nuevo Día, para Río Gallegos, en vivo a través de la 100.9. También ya estamos en vivo en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Estamos en vivo en el canal 5 del Videocable. La Fundación Evolución allí nos pone al aire. En vivo en San Julián, a través de Radio Líder 101.5. Abrazo grande a Tito Parada y también fuerte abrazo a Marcelo Lorriaga, que nos pone al aire para hacer la primera mañana en la Cuenca Minera, Río Turbio y 28 de noviembre, a través de FM Tiempo 95.5. Somos La Otra Gestión, señoras y señores, con Karina Taberne. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pichón, ¿cómo va? Buen día, gente. Bienvenidos a este miércoles 14 de agosto. Somos La Otra Gestión, así es. Y aquí estamos para compartir esta horita y media con todos ustedes, con algo de información, con bastante información que vamos a empezar a desandar en unos minutos. Nada más, bueno, vamos, espero que vayamos. Así es, hoy con equipo completo, ¿no? Sí. Volvió el comandante, o lo que queda de él. El equipo está completo y está hoy bien comandado, ¿no? Claro, porque cuando no estaba Brian, ¿viste? No, igual estuvo el subcomandante, así que le agradecemos mucho a Juli, que iba y venía. A cuatro manos, Juli. Sí, como dice mi mamá, como maleta de loco. Operando el streaming acá con nosotros, compartiendo el piso, compartiendo la mesa, y allá en operación técnica para Brian Álvarez. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo los bien? extrañé, debo reconocer que los extrañé. Uy, ¿cómo se la mandó ayer? ¿Qué hizo ayer? Qué bárbaro. ¿Quién, Brian o Adorni? Brian se la manda todos los días, pero digo Adorni, me refiero. Nota, Brian. Claro, exactamente. No, ninguneando al Diego, qué necesidad. Contame que la verdad no escuché nada. Al Diego. Dios, claro, porque dijo, saludó en su habitual rueda de prensa, saludó a los zurdos en su día. Uh-huh. Y no tuvo mejor idea que... escuchó La Otra Gestión, porque nosotros habíamos estado saludando antes, un ratito antes. Claro, bueno, ponele. ¿Y qué hizo? Bueno, empezó a enumerar y a recordar a zurdos famosos de la República Argentina. No digas que no nombró a Maradona. No, ni lo nombró. Y claro, ahí en la conferencia de prensa, el periodista que está, claro, se lo recordaron. Y bueno, también, dijo que se refería a algo así como a personas de bien o algo por el estilo. Bueno, mencionó... No mi respuesta. Claro. Mencionó a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez, a Guillermo Vilas, y bueno, y ahí le empezaron a decir a Diego. Adrede, por supuesto, ¿no? Obviamente, ¿no? Y dijo, ¿quién? No me digas, ahí lo tenés. Sí. Dijo, ¿era zurdo? Ah, sí, era zurdo, respondió así como irónicamente. Bueno. Ninguneándolo, obvio, ¿no? Sin ningún tipo de necesidad, claro, porque a estas personas del ámbito de la cultura, lo nombró por ejemplo Gustavo Cerati también, a deportistas, los recordaba por cómo se desempeñaban en ese área en la cual se destacaron. Claro. No los estaba juzgando como personas, lo estaba alabando que sus valores, digamos, o deportivos o en el ámbito de la música, bueno, se destacaron por sobre el resto, ¿no? O sea, haciendo notar a propósito, adrede, ¿no? Totalmente innecesario. Bueno, ya salió, obviamente. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, vamos a escucharlo. Bueno, ahora lo vamos a escuchar, ¿eh? Qué lástima que no está vivo Diego. Entre otras razones por esto, para que le conteste. El Día Internacional del Zurdo, saludar
a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Ah, era zurdo. No te puedo creer. Sí. Igualmente le salieron a responder. Habló, por ejemplo, Dalma Maradona y dijo que ¿qué le va a decir si es un Muppet? ¿No? En referencia a los muñecos. Claramente confundiendo, mezclando ideologías y, claro, porque Diego, de estar vivo, obviamente estaría en las antípodas de este gobierno, obviamente, pero innecesario. Totalmente. Porque es una persona que no se puede defender, porque no está entre nosotros, porque es ídolo popular, porque... Exactamente. Pero bueno, ¿qué puedes esperar? Se meten con los 30.000 desaparecidos, Claro, no se van, ningunean a los 30.000 desaparecidos, no van a ningunear a Maradona. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada, no? Exactamente, Es muy cierto, Adorni, mejor- me quedo con ese cierre, Totalmente. con esa reflexión. Bueno, habló Dalma, habló Janina, hablaron algunos de los campeones también del año 1986, pero la verdad que ese tipo de cosas y convertirse en noticia por eso, por ningunear, como vos decías, a un ídolo popular, ¿te puede gustar o no? Ningún ídolo popular tiene el 100% de aceptación. No lo tiene nadie en el mundo, ni siquiera Messi con sus características deportivas, tampoco le gusta a todos, o sea, no lo tiene, entonces, no tiene por qué hacer no lo ese tiene tipo el de Papa Francisco, y es cuestionamiento, el nadie. representante de la Iglesia en Nadie. el mundo entero. Exactamente. O sea, Así que repudiable realmente lo que hizo ayer Manuel Adorni, que se quiso ser el gracioso y una vez más, obviamente, no le salió. 8 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo en Río Gallegos. Esperá que actualizo porque tengo lo de las 7. Sentí un poquitito de viento cuando me bajé del auto. ¿Sí? Sí. Noté vientito. Uh-huh. ¿Y? Del norte a 14 kilómetros en la hora. ¿Tanto lo percibiste? Seguro que sí que lo percibí. ¿De dónde No venía? sé si sería porque, claro... ¡Qué precisión! No sé si sería, no sé si sería por la dirección, obviamente normalmente está del oeste, noroeste, será por la ubicación que lo percibí cuando me bajé del auto, porque la intensidad no es alta, para nada, 14 kilómetros en la hora. Humedad 89%, la temperatura 2 grados 5, la térmica bajo cero, La temperatura positiva 2,5, pero la térmica 1,3 bajo cero. Uh-huh. Cielo mayormente nublado. Se espera una máxima para hoy de 6 grados centígrados. Mañana 7 de máxima. El viernes también 7 de máxima. Y la mínima tanto jueves como viernes va a ser de 0 grados. Uh-huh. Ahora espera que antes de darte el paso... Pego una vueltita por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Condiciones normales para el día de hoy. Está pintada de amarillo la vecina provincia de Tierra del Fuego. La República de Tierra del Fuego, dijo un ilustre... No, se equivocó, diputado. Está pintada de amarillo por lluvia para el día de hoy, pero Santa Cruz pintadita de verde. Hoy miércoles, mañana jueves también. Y el viernes también. Condiciones normales para esta época del año. Entonces, nos aguardan al menos en las próximas 72 horas. Me voy a actualizar los datos del tiempo y le decimos buen día a la localidad de Puerto San Julián que nos escuchan a través de Líder FM. Un abrazo a nuestro amigo Tito Parada. A esta hora, el cielo en San Julián parcialmente nublado. La temperatura 2 grados 7 décimas, la sensación térmica 1 grado bajo cero. Humedad 84%. Viento del sudeste a 14 kilómetros. Es buena la visibilidad allí por Puerto San Julián. Hoy
se espera por la mañana lluvias aisladas y por la tarde y la noche el cielo parcialmente nublado con alguna posibilidad esta tarde de ver un poquito el sol. La máxima pronosticada para este día miércoles 14 en Puerto San Julián es de 8 grados. Bien, me voy a Perito Moreno. Saludamos a todos los que nos siguen a través de FM Activa, renovada FM Activa. La pintaron, el estudio quedó muy lindo. Bueno. Abrazo a Fede González y a todos los chicos que allí trabajan. Felicitaciones. Claro, porque ellos también transmiten por streaming. Claro. Como nosotros. Sí, así que tienen que tener un espacio bien presentado. Y lo van renovando y mejorando día a día. Y nos ponemos muy contentos del crecimiento, no solo en audiencia, sino en estas cuestiones también, ¿no? Decía Perito Moreno, la temperatura a esta hora 1 grado bajo cero, la sensación térmica 3 grados bajo cero. Claro, porque el cielo está despejado, por eso que cuando no hay nubes, la temperatura no baja. Cuando hay nubes, la temperatura no baja tanto, porque como que la contiene. Claro, exactamente, el tema es cuando está despejado. Exactamente, tal cual. El viento está calmo, para no decir que se registra a 6 kilómetros del noroeste, humedad 89%, soleado durante prácticamente toda la jornada, se estima una temperatura máxima que llegue a los 8 grados centígrados y el viento en su mayor intensidad, a las 2, 3 de la tarde, puede llegar a los 30 kilómetros en la hora en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, reitero, con una jornada soleada durante toda la mañana, mediodía y un buen tramo de la tarde. Me voy a Río Turbio, 1 grado bajo cero la temperatura, la sensación térmica 1 grado bajo cero también, cielo mayormente nublado, el viento está calmo, humedad 84%, parcialmente nublado durante la mañana, así se presentará el cielo, prácticamente durante toda la jornada, la máxima puede llegar a los 5 grados centígrados y el viento va a permanecer calmo durante todo el día. En horas de la noche se va a nublar el cielo, pero no hay anticipo de precipitaciones en esta jornada en la cuenca minera. Cito la fuente, en este caso Weather.com. Muy bien, me voy a El Calafate. A esta hora, datos de las 8, 1 grado la temperatura, 1 grado 4 décimas bajo cero la sensación térmica, el cielo mayormente nublado, la humedad 66%, viento del sudoeste a 7 kilómetros en la hora, muy leve realmente. El cielo por la mañana anticipa el servicio meteorológico que va a estar parcialmente nublado, al igual que a la tarde y a la noche se carga un poco más de nubosidad, así que va a estar mayormente nublado. Para hoy, en el Calafate, la máxima pronosticada es de tan solo 4 grados. Bien, 8 de la mañana, 20 minutos en la República Argentina. Anticipamos que dentro de algunos 10 minutos aproximadamente vamos a estar hablando con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, porque hoy ADOSAC adhiere a un paro nacional convocado por CETERA. Principalmente es una jornada de lucha en reclamo, ahora vamos a estar leyendo detalladamente, en reclamo del proyecto del gobierno nacional de declarar a la educación obligatoria como servicio esencial. Exactamente, sí, así es. Esto fue, digamos, lo que ha motivado a la Asociación Docentes de Santa Cruz convocar a esta medida de fuerza, en consonancia con su central madre, ¿no? Claro, tal cual. Bien, vamos a estar hablando de esto con Javier Fernández. Hay una convocatoria también, ¿no? A DOSAC, pero bueno, lo estaremos ampliando con él.
a movilizar hoy en horas del mediodía, 11:30 de la mañana, a concentrar aquí en el mástil central. Exactamente, así va a ser, es la convocatoria de ADOSAC. Vos sabés que me fijaba en la página de AMET, que es la asociación de los maestros de la enseñanza técnica, y no hay nada al respecto publicado. Ajá. Porque bueno, también uno se pregunta, ¿no? Si están en consonancia o en disconformidad a este proyecto, ¿no? Que plantea o que pretende declarar a la educación como un servicio esencial. En el Facebook oficial de AMET no encontré nada, pero alguien me cuenta que hoy también los maestros de la enseñanza técnica están de paro. Sí, me dice Juli, con pulgar para arriba, confirmando Bien, esa bien. información también. Así que están de medida de fuerza, ahí me lo confirma Juli. Bien, será por eso que vi menos movimiento, no sé Sí. si tuvieron la misma percepción Sí, ustedes. sí, totalmente. Hay mucho menos movimiento, porque además también es un día de medidas de fuerza de los docentes universitarios, ¿no? Ujú. Ah, claro, 72 horas, la primera jornada de 3, ¿verdad? Claro, que por ejemplo, esto también viene, es caja de resonancia a lo que sucede aquí desde lo que se ha decidido en Buenos Aires, porque los docentes universitarios siguen sin acordar en la paritaria. Lo que ha sucedido en la última paritaria es que de manera compulsiva se les ha otorgado un porcentaje que no es Claro. el que ellos pretenden, y bueno, nuevamente con medidas de Claro. fuerza en el ámbito universitario. Básicamente, bueno, los educadores están en contra de declarar a la educación obligatoria como esencial, como servicio esencial, porque se cercena cualquier tipo de reclamos por parte de los trabajadores de la educación. Claro. ¿No? O sea, se los obliga a trabajar en cualquier circunstancia, básicamente por eso. Y también vamos a estar hablando con Javier, bueno, anticipando ya el contenido de la nota sobre la reunión que mantuvo ayer con el gobernador Claudio Vial, entre otros referentes de trabajadores de aquí de la Administración Pública Provincial, ¿no? Donde el gobernador les anticipó que ningún trabajador que dependa de provincia o del Estado provincial va a pagar ganancias. Ninguno va a pagar ganancias. Así es. Que en realidad será el gobierno de Santa Cruz el que pague por los trabajadores. Exactamente, que se va a hacer cargo de ese Claro. monto, de esa diferencia, y por eso ayer esta convocatoria, ¿no?, que hizo después del mediodía el gobernador Claudio Vidal a dirigentes sindicales y gremiales, que representan a trabajadores del Estado santacruceño. Claro, estuvo la gente de APROSA, son profesionales de la salud, ¿no? UPCN, AMET, APAP, gente de la Asociación Civil Policial, el Consejo del Salario de la Policía, quien más estuvo, ADOSAC, como decía, Carlos Garzón de ATE, la gente de ATSA, Viales, Luz y Fuerza, entre otros gremios. Ayer presentes cuando el gobernador les aseguró que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Bien, yo me pregunto cuántos son los trabajadores de Santa Cruz que van a quedar eximidos del pago de este impuesto. Porque el mínimo no imponible para un soltero sin hijos, ponerle para un Brian, para un Juli, ellos para que empiecen a pagar ganancias, supuestamente si fuesen trabajadores del Estado provincial, deberían cobrar más de 1.800.000 pesos. Me pregunto, ¿cuántos solteros sin hijos en Santa Cruz hay que perciban ese salario? Casado con 2 hijos, 2.200.000. Digo, son muchos, en buena hora. Obvio, que así sea, por más pero que sea uno, bienvenido pero sea, ¿no? llega a los trabajadores realmente, porque, Y- a ver, en esa bolsa en principio te puedo asegurar que van a estar
diputados, algunos funcionarios del gobierno provincial, cargos directivos. ¿Sabemos cuánto es el promedio del trabajador, del salario del trabajador de un empleado estatal en Santa Cruz? Lejísimo. No, claro, está por debajo de eso, claramente. Muy por debajo. Claramente. Me gustaría saber, pero Bueno, a la persona que, por ejemplo, le consultaba, que hablaba esto, si sabía del tema de Ahmed, si se plegaba, pero era por otra cuestión, ¿no? A las medidas de fuerza, le preguntaba por esta situación también, ¿no? Por el impacto del impuesto a las ganancias. Y si bien me decía que no son muchos trabajadores, porque estamos hablando de docentes, trabajadores de la educación, claro, ¿no? Claro. En este caso, que se dedican a la labor en escuelas técnicas. Bueno, me decía, bueno, hay cargos de supervisor. Por arriba, sí. Claro, en ellos hay algunos que serían, no son muchos, pero valoraban fuertemente el gesto, digamos. Claro. Pero bueno, los principales beneficiados con esta decisión de Vidal van a ser Los cargos funcionarios. políticos, exactamente. Principalmente, yo creo que ellos van a estar siendo los más beneficiados. Que en buena hora que el gobierno se haga cargo de este impuesto al salario, como lo denominaba él mismo. Sí. Siempre se opuso desde que Sí. era secretario general del sindicato de petroleros. Sí, O sea, totalmente. mantiene esa línea. Ujú. Bien, otro tema que vamos a estar hablando con Javier Fernández era ese, ¿no? Y bueno, también aprovechamos a comentarlo aquí con la gente como una de las noticias destacadas del día. Bueno, estamos haciendo ingentes esfuerzos en contactar, y ya lo hemos logrado. No solamente hemos intentado, sino lo hemos logrado. Queremos tener una comunicación telefónica con el propietario de una estancia, de un campo, cuyo video lamentablemente se hizo viral por lo impactante de las imágenes. Vos, por ejemplo, me mostrabas ese video ayer de la zona de un campo por el Tucutucu. Exactamente. Lo refleja La hoy. perseverancia, a ese te referís. Exacto. Por ejemplo, lo vi en el diario La Opinión Austral, dice en la zona central de la provincia las terribles imágenes de cientos de ovejas muertas tras el deshielo. Se trata de un campo al oeste de Santa Cruz, bueno, oeste centro. Vino el deshielo y dejó al descubierto las consecuencias. El sector rural había adelantado que 1 millón de ovinos y 40.000 vacunos estaban en riesgo. Bueno, dice que lo había adelantado a La Opinión Austral. En realidad, bueno, también se lo debe haber dicho a ellos, como a muchos de nosotros cuando hablábamos de las posibles pérdidas que podía traer. Sí, de hecho, lo charlábamos en su momento con el presidente de FIAS, que también es presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jevinson, que fue cuando abrimos los ojos en realidad, porque estimaba que iban a haber zonas, campos de Santa Cruz que podían perder hasta el 40% de su hacienda. ¿40%? Sí, 40%. Y bueno, y ahora, después del deshielo, aparecen estas imágenes que después las vamos a estar compartiendo, Juli. Las tenemos ahí en el grupo, después las vamos a estar compartiendo cuando entrevistemos a quién. Vamos a entrevistar a Sergio Poklepovich. Exactamente. Poklepovich, sí. Gracias. Vamos a hablar con él, que es el propietario de este campo, conocido, de esta estancia, cuyo video, como les decíamos, ayer se hizo viral porque realmente se ve una parte de un campo en lo alto. Esa es la sensación que da, donde se ve una cantidad muy impresionante de hacienda muerta, producto, claro, de la nieve, luego la escarcha, el hielo, y allí quedaron cientos de ovejas sepultadas. Y también llamaba mucho la atención la cantidad de aves carroñeras que estaban
allí sobrevolando esa zona, ese sector. Claro, tenían la comida al alcance de la mano. Bueno, queremos hablar con él y lo vamos a hacer porque ya nos comunicamos y nos acaba de dar el ok. Así que en unos minutos y luego del diálogo con Javier Fernández de ADOSAC lo vamos a estar llamando, vamos a estar hablando por teléfono con él. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base principal en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. El hostel permanece cerrado, el Hostel Titán, por la temporada turística baja, pero igualmente está dispuesto a brindar servicios y a recibir grupos, contingentes y delegaciones. Si necesitas información al respecto, comunícate al 2966-746219. Nos acompaña también, y hacen posible que estemos al aire siendo la primera mañana de la radio, Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Recuerda que mañana es jueves, ¿verdad? Mañana jueves sortea el Así Mini es. Bingo Santacruceño. Tiene un pozo acumulado a la bolilla número 40 de 10.500.000 pesos. ¿Cómo te ves, Brian? En la primera ronda, premio a la línea, 200.000 pesos, al bingo medio millón de pesos. En la segunda ronda, 300.000 como premio de línea y 1.000.000 de pesos al bingo. Reitero, el acumulado de la bolilla número 40, 10.500.000 pesos. Y efectivamente, como ayer te lo comentábamos, el Telebingo, recordá que no salió el Sandero 0 kilómetros que jugó el lunes a la bolilla número 41, o sea que el próximo lunes el Telebingo santacruceño en la cuarta ronda va a estar disponiendo el 0 kilómetro a la bolilla número 42. ¿Saldrá a la 42? Sí, va a salir. los dedos. Así que bueno, no te olvides, y ya que estamos el Rebingo, te cuento, el acumulado del Rebingo está en 16.010.000 pesos, un récord absoluto acá en la provincia de ¿Ya Santa llegó a los Cruz, 16? Ya lo pasó, 16.010.000 pesos. Tremendo. Rebingo y Telebingo juegan el lunes y mañana juega el Mini Bingo Santa Cruceño. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos en cada mañana aquí en La Otra Gestión. Paso por el diario nuevodía.com.ar, como los hacemos todos los días bien tempranito. Desbaratan red de estafas y secuestran drogas de una localidad de Santa Cruz, es uno de los temas que destaca. Operaban en zona norte. Los allanamientos fueron realizados en Los Antiguos. Hubo elementos secuestrados y detenciones. La División de Investigaciones de Pico Truncado ejecutó allanamientos en 3 domicilios, incautando dispositivos electrónicos y sustancias ilícitas.
Hoy en una operación, en realidad ayer en una operación conjunta llevada a cabo, la División de Investigaciones de Pico Truncado, en colaboración con la DDI de Perito Moreno, realizó 3 allanamientos en Los Antiguos. La acción estuvo vinculada con una investigación bajo la causa de una denuncia por estafa. Allí intervino el juzgado de instrucción número 1 de Pico Truncado. Los allanamientos se efectuaron en 3 domicilios: Juan Manuel de Rosas al 100, San Martín Sur, lote 54, y San Martín Sur al 1000. Con estos resultados. Es uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. Desbaratan red de estafas y secuestran drogas en una localidad de Santa Cruz, puntualmente en el noroeste provincial, localidad de Los Antiguos. Muy bien, cambiamos totalmente de tema y ahora sí, ya lo habíamos presentado, nos habíamos puesto en situación y lo recibimos. Le agradecemos mucho atendernos esta mañana al profesor Javier Fernández, el secretario general de la ADOSAC. Javier, ¿cómo estás? Buen día, con Claudio te saludamos. Karina, Claudio, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo, a la audiencia. Buen día, Javier, gracias por este tiempo. Javier, está hoy la Asociación Docentes de Santa Cruz, lo contábamos también en este inicio de jornada, con adhesión a una medida de fuerza, llevándola adelante por este proyecto, esta iniciativa que pretende declarar a la educación en general como un servicio esencial. Sí. Bueno, en el marco de la jornada nacional, ¿no? CETERA no ha llamado a una medida de fuerza, entendíamos que debía ser así, no obstante, como sindicato y también coherentes con nuestra historia, decidimos obviamente parar porque entendemos que no es el camino. Decidimos parar porque coherentes a lo que fue incluso el año pasado, sin ir más lejos. Ustedes recordarán que un juez amigo del poder de aquel momento declaró a la educación como servicio esencial en la provincia de Santa Cruz, limitando al derecho a huelga. Después de 10 años se dio cuenta este juez que había conflictos en la provincia, ¿no? Claro, ¿no? Justamente ya expirando el mandato. Y entendemos que simplemente el objetivo fue eso, que no fue solucionar ningún conflicto, que no fue porque estaba interesado en las escuelas, porque no fue que le interesaba al sector docente, que no fue porque le interesaban ni los alumnos, ¿no? Fue una decisión política, obviamente, de esa convivencia, producto de esa convivencia. Y bueno, justamente a raíz de las presentaciones que hicimos con nuestros abogados, nos han parado primero en la Constitución, porque es un derecho que está consagrado en la Constitución nacional, provincial, en los acuerdos y tratados internacionales, recomendaciones de la OIT, es decir, muy claro, ¿no? Y lo que se pretende hacer ahora es exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que dejamos atrás, lo mismo que intentó un poder político, digamos, por lo menos en nuestro caso, cebados y decididos a quebrar la voluntad del sindicato. Bueno, si la mirada está puesta simplemente en sancionar y proscribir el derecho a huelga, digamos, es porque realmente están mirando una pequeña parte del problema. Y les digo por qué. Porque ustedes verán que el presente año, más allá de algunas medidas de fuerza, digamos, con mucha justificación como esta, digamos, las medidas de fuerza han cesado, y eso significa que hay acuerdo. Por suerte hay acuerdo. Estoy convencido que las medidas de fuerza no son el camino, ¿no? Pero no son el camino cuando no queda otra, ¿no? Allí se justifican. Ahora, hemos estado avanzando, han salido cosas que realmente importantes que veníamos solicitando desde hace muchos años. Si bien hay acuerdos parciales, y digo parciales porque todavía hay un objetivo que queda por cumplir, que es que el docente recién ingresante llegue al costo de la canasta, como sucedió allá hace como 15 años, todo es posible. En ese camino estamos,
No estamos desconociendo que todavía falta, por supuesto, eso es así, no llegamos al costo de la canasta, pero hemos avanzado en el presente año. Cuando hay acuerdo, las medidas cesan. Ahora, cuando las medidas cesaron, digamos, aparecen los problemas, ¿no? Donde en todas las escuelas, en muchísimas escuelas, más allá, que es cierto que están reponiendo calderas, que están haciendo arreglos y demás, pero realmente hay un sistema colapsado que hoy muestra esa realidad, ¿no? Porque estuvimos años escuchando justamente a la representante del Consejo diciendo tenemos escuelas de lujo. No ingresa... No, tal cual, no ingresa el periodismo, no ingresa el sindicato, no ingresan los padres para ver cómo están nuestros chicos en las escuelas. Está prohibido eso, ustedes se acuerdan. Bueno, resulta que cuando, esa situación hoy aparece porque realmente es bueno que se muestre, ¿no? Que se reconozca, pero bueno, también es necesario invertir. Ahora, pareciera que el interés de algunos cuadros políticos es simplemente eso, ¿no? Digo, bueno, si vos querés que las cosas funcionen bien, prestigiar al docente, reconocerlo como corresponde, capacitarlo, formarlo, poner el ojo en los institutos de formación. Digamos que uno, cuando a nuestros chicos es como si permanentemente en la vida diaria le estás dando un mensaje. Mirá que si estudias de docente así te va a ir, ¿no? Reclamando todos los días en la calle, ¿no? Perseguido por el consejo, por luchar, por tomar decisiones en las escuelas, ¿no? Acuérdense que hace mucho cuando un directivo suspendía, no hace mucho, ¿no? Hace un tiempito atrás, ¿no? Las clases era sancionado, perseguido o era sancionado por recibir una donación. Bueno, todas esas cosas que pasaron, digamos, que forman parte del pasado, por suerte, aparentemente algunos vicios quedan, y digo yo, este vicio, y ojalá que los que tengan, digamos, la decisión de levantar la mano allí en Cámara de Diputados el día de hoy, después no sé si en senadores, como cuál es el mecanismo, piensen que la Constitución, digamos, avala el derecho a huelga, que es un derecho fundamental humano, y limitarlo es limitar a la sociedad, a sus vecinos, a sus votantes, y que en absoluto cuentan con el aval de la docencia de Santa Cruz. No cuentan con el aval de la docencia de Santa Cruz. Por eso obviamente pedimos que no voten esto, que voten en contra, y que realmente se dediquen a resolver. Fíjense, hoy, insisto, no hay conflicto, no hay razón de ser el conflicto cuando estamos hablando, cuando estamos dialogando. Así que es muy claro, es muy sencillo, ¿no? Pareciera que simplemente el problema les molestaría eso, nada de media fuerza, pero no salimos a hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Que incluso hay una deuda pendiente, que es la pedagógica, que nadie se ha animado a hablar. No sabemos qué proyecto hay a nivel país, tampoco a nivel local, provincial, porque, el diálogo por ahora está parado, ¿no? Javier, el gobierno nacional está vendiendo, por decirlo de alguna manera, este proyecto como que dará garantías para que las escuelas estén abiertas con guardias mínimas, obligando, ¿no?, a que en estos días de paro, las escuelas estén abiertas, pero en el medio, y lo que no te dicen es que en realidad lo que busca es cercenar el derecho a huelga, o sea, hay una trampa si llega a avanzar en diputados este proyecto, ¿no? Pero, perdón, ¿no? Me pliego a tu pregunta. ¿Qué significa que una escuela tenga guardia mínima? ¿Que va a funcionar como una guardería? O sea, ¿va a tener mínimo personal para contener a los niños? Niñas. Sí, la verdad que no sé si se han, detenido a pensar estos detalles, ¿no? Claro. O si hay algunos que adhieren que van a dejarle o delegarle la responsabilidad a un docente de 5 o 6 cursos, porque se quedó de guardia, Claro. que eso va en contra de la normativa, ¿no? Vos no podés tener más de 25 alumnos por sala, ¿no? O del metro cuadrado que corresponde. Claro. Digo, antes de tomar decisiones hay que pensar un poquito, ¿no? ¿No? Y ahora que cuando las responsabilidades son del Estado, ¿quién paga, no? Digo, no, porque hoy a diario se suspenden clases en la provincia
donde rotan alumnos porque no se puede garantizar y no se dice que no hay clases, ¿no? No se dice que el Estado está incumpliendo. Bueno, por eso digo que simplemente a la clase política sí, digamos, le molesta la medida de fuerza, digamos, y además a veces incomprensible porque, bueno, algunos vienen de sectores gremiales incluso, ¿no? Es decir, bueno, nos olvidamos de dónde provenimos, ¿no? En ese caso. Javier, ¿tuvieron contacto con los diputados nacionales que representan a los santacruceños en el Congreso? ¿Anticiparon cuál va a ser su voto? ¿Si lo van a rechazar? ¿Si lo van a aprobar? Mira, hemos tenido por ahí sí contacto con algunos de ellos, pero no todos, no realmente algunos han expresado sí, después otros muy poco claro, pero bueno, creo que hay momentos, algunos llegado el momento se abstienen, otros toman decisiones. Claro? ¿Por qué claro, no sabemos qué posición van a tomar, no han sido muy claros en ese sentido, ¿no? Además que nosotros esperamos que el día de hoy, ¿no? Que el día de hoy que van a tomar la decisión puedan tomarla de manera con mucha conciencia y sin olvidarse de dónde provienen. Es eso lo que pedimos. O sea, hoy estamos pidiéndole abiertamente que tomen la decisión, digamos, a favor, porque no cuentan en absoluto con el aval de la docencia de Santa Cruz. Cuando decís esto, que no cuentan con el aval de los docentes santacruceños, ¿incluís, me imagino, a AMET? ¿Han hablado con este gremio hermano? Sí. Además, digamos, justamente no tan solo vamos a ir a la justicia nuevamente, ¿no? Como fuimos por el impuesto a las ganancias, ¿no? Así que sí, compartimos con AMED de este posicionamiento, sí, tal cual. Javier, cambio de hemos sido destinatarios, ¿no? Junto con AMED, ¿no? Cortito nomás esto. Sí, por favor. De todas las políticas, ¿no? Persecutorias, ¿no? O sea, cuando fue el año pasado, digamos, la educación como servicio esencial declarado acá en la provincia, fue para todos, ¿no? Docentes de escuelas técnicas, de todo, ¿no? Públicas, privadas y demás. Javier, referentes de distintos sectores, de trabajadores del Estado provincial fueron convocados ayer a Casa de Gobierno, se reunieron con el gobernador Claudio Vidal, les anticipó que no van a pagar ganancias, ¿no? Otro proyecto impulsado por el gobierno nacional. Vimos ahí, incluso escuchamos parte de tus declaraciones. Contanos cómo se dio este encuentro, a qué conclusiones llegaron ustedes después, digamos, en el debate interno que se da en ADOSAC. Sí, nosotros ayer fuimos convocados por el ministro de Trabajo a con este fin. No sabíamos realmente que iban a estar todos los sindicatos, o la mayoría, entiendo. Bueno, no nos comunicó esto, ¿no? Realmente creo que es una decisión realmente acertada. Pero también comentarles que nosotros el día de ayer también, antes de ser convocados, ¿no? Y sin saber que íbamos a ser convocados, presentamos una medida cautelar en la justicia, ¿sí? En la justicia federal, y esta mañana estamos haciendo lo propio en la justicia provincial. Así que, porque bueno, son creo que coherentes a las medidas que hemos llevado siempre. Para nosotros el salario no es ganancia, ¿no? En absoluto, ¿no? Así que entendemos lo mismo, seguimos entendiendo lo mismo, y ya nos habíamos adelantado porque sabíamos que esto podía ser, que era posible, ¿no? Que obviamente se avanzara. Ya fue votado, es parte del paquete de la ley bases, y bueno, entendíamos que era lo que había que hacer, ¿no? Así que bueno, otros sindicatos también creo que van a tomar la misma postura, van a avanzar con sus presentaciones, y bueno, es bueno que así sea. Pero la verdad que creo que es atinado lo que hizo, realmente es una medida buena, que va a beneficiar a muchos trabajadores y por supuesto trabajadores de nuestro sector.
Ujú. Justamente en ese sentido, Javier, ¿es significativa la porción? Digamos, a ver, partamos de la base que si beneficia a un trabajador, bienvenido sea, pero me refiero a la porción de educadores de Santa Cruz, al menos dentro de ADOSAC, que estaría englobado en justamente pagar esta carga tributaria. Sí, sí, sí. Saben que a cualquier trabajador, porque uno, digamos, ¿cuándo te alcanza, no? Cuando rozás, digamos, alcanzar el 1.800.000, eso Claro, es claro. lo que ha establecido el mínimo, soltero ¿no? sin hijos, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, sucede que lo que uno tiene que mirar es el salario bruto, ¿no? No Claro. lo que cobra en mano, ¿no? Claro. Bueno, muchas veces dicen, bueno, por ahí es común escuchar yo cobro tanto, pero bueno, no, digamos, todo lo demás también se cobra, Claro. todo lo que son los descuentos de ley, lo que va, Claro. digamos, a tu obra social, a tu aporte jubilatorio, bueno, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta para saber si es alcanzado o no. Bueno, sí, en nuestro sector, por supuesto, ¿no? Y ustedes sabrán que en nuestro sector, digamos, por lo general, digamos, la necesidad del doble cargo ya no es una opción, es una necesidad. Claro. Te hace salir a buscar ese segundo trabajo y que seguramente te va a haber alcanzado, ¿no? Si es que lo tenés, incluyendo, digamos, a los compañeros que recién inicia, seguramente. Claro, Así que, entonces bueno, ahí esto nos sirve como para tener un parámetro y que sea mucho más ilustrativo el impacto que tiene no solamente el pago del impuesto a las ganancias en los trabajadores, sino también la decisión que tomó el gobernador. Un docente, por ejemplo, con doble cargo estaría impactado por pagar este tributo. sí, sí, seguramente, ¿no? Y sobre todo los que tienen más antigüedad, por supuesto, los cargos jerárquicos, los que están de la mitad para arriba, en términos de antigüedad, seguro, ¿no? Si no tengo el caso de cada uno ahora, pero si superás, si tenés tu recibo o ambos recibos, si superás ese monto, bueno, vas a ser alcanzado. Sí, Claro. sí. No, porque hablamos de salario en bruto, que es un detalle. Exactamente, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, tal cual. Bien. Sí, sí. Javier, quedan varios temas para consultarte, se vienen tiempos de elecciones. Bueno, las tuvieron en estos días también, ¿no? Dentro de la filial local. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que fue un acto electoral muy, como siempre, con lo nuestro, ¿no? Bueno, filial local, pero es la filial más importante Claro, obvio. de la provincia, ¿no? Y Jamás no realmente creo que es sí, 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 tal cual. Y ha sido más que nada un reconocimiento al trabajo que a veces se hace silencioso, ¿no? Fíjense que hay compañeras, miren, que la verdad que es muy digno lo que pasa adentro, ¿no? Y me despojo de las cuestiones de agrupaciones y todo, ¿no? En todas las filiales, miren. En todas las filiales es muy digno ver. Yo ayer andaba justamente por la filial de Gallegos y hay un montón de compañeras que, mire, estando jubiladas van a dar su tiempo extra, ¿no? De poder estar haciendo otra cosa y están allí, compañeras que salen después de su trabajo, después de las 6 de la tarde, a dar un par de horitas para hacer cosas, ¿no? Los fines de semana, por ejemplo, hay un torneo que ya arrancó y allí están y se hace un trabajo a veces silencioso, que no se ve, Claro. que a veces es grato y otras veces no tanto. Y bueno, creo que ha sido un reconocimiento a ese trabajo de los compañeros, las compañeras de la filial y que siguen allí, digamos, apostando por lo que entendemos es fortalecer nuestro sindicato. Así que bueno, por suerte se revalidó de alguna manera el respaldo a la conducción actual y bueno, eso para nosotros es sumamente importante y sí, por supuesto, también de alguna manera perfila para las elecciones de octubre donde renovamos todo, ¿no? Esta ha sido una elección de congresales, de delegados al Congreso, pero bueno, en octubre se renueva la conducción también de la filial, pero también a la vez la conducción provincial, ¿no? Es decir, y todos los cargos de paritarios, delegados a CETERA, y también hay elecciones en otras, entiendo, si mal no recuerdo, son como 7 u 8 filiales. donde
Sí, donde también se renuevan las conducciones, que es cada 3 años, ¿no? Bien. ¿Vas a ir por la reelección? Mira, es una definición, por supuesto, de la agrupación, De la así que Lila. nosotros, sí, exactamente, sí, la agrupación que represento, y la decisión que tome la agrupación será la más sabia, seguro, y bueno, obviamente, si no soy, en este caso, será el compañero y vamos a ayudar de todas formas posibles para que quien sea, digamos, más allá o quien esté en la conducción, digamos, pueda sostener la conducción del sindicato, que hace, creo que un tiempo importante, creo que son más de 16 años, Sí. si mal no recuerdo, que estamos allí con nuestros errores, virtudes, pero bueno, haciendo lo mejor posible. Con Bien, buena pero fe. no descartás entonces que puedas ir por una reelección. No, si lo dejo, lo someto a la decisión de nuestra agrupación, por supuesto, es lo más sano. Gracias, Javier, gracias. Como Te mandamos siempre. un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo a ambos, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia y esperamos a nuestros compañeros a las 11 en Ex Roca y San Martín. Bueno, Perfecto. nosotros también vamos a estar con el móvil de Nuevo Día, seguramente por allá. Bueno, los esperamos y bueno, ahí estaremos, así que desde ya muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Javier Un abrazo, Fernández, el profesor Javier Fernández, el secretario general de la DOSA, que en Santa Cruz pasó por la otra gestión. Bien, fíjate cómo titula Clarín, ¿no? Respecto de este debate en el Congreso de la Nación. Arranca en el Congreso el debate para que las escuelas estén abiertas cuando hay paro. Ujú. El proyecto declara a la educación como un derecho esencial. Establece que en el caso de huelga, los colegios deberán disponer de una guardia mínima, cual farmacia de turno, algo así, ¿no? Digo, una guardia mínima. ¿Qué garantías en principio te da que tus hijos puedan tener clases? Ujú. Ya dispondrán, no sé, que una guardia mínima en todas las materias del secundario, o sea, todos los profesores a trabajar. O dispondrán una guardia mínima en cada grado de la escuela primaria, o sea, todos los maestros a trabajar. Claro, ¿No? claro, ya. Sí. Bueno, Por porque- eso decía que no entendía cuál era el sentido, Claro, digamos, ¿no? tal cual. Bien, los El gremios, sentido sí lo entendemos. ¿Cuál sería Claro. en la realidad la aplicación? Perdón. el sentido es que quieren cercenar el derecho al paro de los docentes, ¿no? Bien, entiendo que entré acá a YouTube a ver si Diputados estaba transmitiendo la sesión, pero me dice que va a empezar dentro de 2 horas. Ujú. 14 de agosto a las 11 de A la las mañana. 11. Aparentemente arranca la sesión en Diputados, así que a estar atentos a ver cómo definen esta cuestión. Obviamente después tiene que pasar a la Cámara de Senadores Exacto. para lograr el otro 50%, ¿no? Ujú. Bien, 8 de la mañana, 59 minutos en la República Argentina. Ahí estamos llamando ya a nuestro Bien. próximo entrevistado. Mm. Estamos en contacto. Nos ha facilitado unas imágenes que seguramente en unos minutos vamos a estar compartiendo gracias a Juli vía streaming de cómo estaba hace muy poquitos días, hace un par de semanas, el campo justamente propiedad de Sergio Poklepovic, ¿es así? Poklepovic. Poklepovic, ahí Ujú. estamos. Y bueno, y que ha dejado como consecuencia en ese momento esos campos blancos llenos de nieve, llenos de Ujú. hielo, y ahora, una vez que cambió ese paisaje, las lamentables consecuencias. ¿Ya lo tenemos Bien, me parece al que es teléfono? Sí. me parece que es familia de gobernador Gregorio, los Poklepovic. Y Sergio ya nos está escuchando. Sí. Los saludamos. Los saludamos. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos saludando. Acá Radio Nuevo Día, Río Gallegos, pero también estamos en vivo en San Julián, en Perito Moreno, en Río Turbio, 28 de noviembre. ¿Cómo está usted? Un gusto. Buenos días, Karina, Claudio. Gracias, che. Saludo a toda su audiencia igual.
Muchísimas gracias por atendernos, porque hemos hecho el contacto, le contábamos a la audiencia, hemos hecho el contacto en esta mañana, mientras prácticamente estamos al aire. Hombre de campo debe ser más madrugador que nosotros. Oh, ni hablar. Gente de Gregores, ¿no es cierto? Poclepoy. Sí, acá de Gobernador Gregores. Bien, Sergio, realmente nos angustiamos mucho ayer cuando conocíamos este video que se viralizó acá en Río Gallegos, que lo vamos a estar compartiendo porque también tenemos transmisión vía streaming que llegó a varios medios de aquí de Río Gallegos. Y bueno, lo que dejó la nieve, lo que ha dejado este invierno, ¿no? Te paró la nieve con el deshielo y vemos las imágenes realmente crudísimas. Tal cual. ¿Dónde tiene su campo? En la zona del Tucutuco, ¿verdad? Bien al oeste, bien pegado a la cordillera. Bien pegado a la cordillera, en la zona Lago Belgrano, ahí pegado al Tucutuco. A 200 kilómetros acá de Gobernador Gregores. Bien. Y sí, nosotros tuvimos la primera nevada, la tuvimos fin de abril. Y bueno, nos encontró justo pelando ojo en la granada, así que ya de fin de abril que estábamos pisando nieve. Claro. Y después, bueno, cayó la otra nevada que la verdad que nos castigó durísimo. Me decía el mensual que tengo ahí en Estancia La Perseverancia, fueron 5 días de nieve y con voladero, ¿viste? Así que eso fue lo que... Claro. O sea que, Sergio, ya en principio la primera nevada vino anticipada, ¿no? ¿O es habitual que... Sí. Sí, nos complicó mucho los trabajos, ya de ahí empezamos complicados, ¿viste? Yo alquilé una máquina, tengo un tractor, bueno, rompí el tractor, rompimos la máquina, en la primera nevada te estoy hablando, ¿viste? Sí. Ya en la primera. Y después, bueno, claro, y yo terminamos todos los trabajos porque se complicó todo, la pelada de ojo, ¿viste? Tratar ¿viste? Yo tengo que la hacienda pelo ojo, después la oveja va a un lado, el capón y el borrego en otro campo, ¿viste? Entonces vos distribuís los animales y bueno, y yo llegué, me acuerdo bien porque terminé los trabajos 2 días antes del Día del Padre. Y bueno, ya contento que venía por acá y a los 2 días, el lunes se largó a nevar y los 5 días nevando. Claro. 5 días con viento. Estuvieron varios días en esas jornadas, estos 5 días, sin poder acceder al campo, sin poder llegar a la hacienda. Sí, como 15 días, encima que me corta en el campo, viste, taparon las antenas, en todos lados hubo problemas. Claro. Entonces no tenía comunicación con mi gente en el campo, así que sí, yo acá ofrecieron ayuda, yo enseguida me empecé a mover porque sabía que seguramente me iba a matar Hacienda, ¿viste? Pero bueno, yo tenía que ingresar al campo de alguna manera, ¿viste? Yo hablé con la gente de FIE, con Jiminson, con Suárez del Consejo Agrario, llamé a todos los que pude llamar porque necesitaba ir al campo, ¿viste? Se formaron el COE acá en Gregores. Claro, en todas las localidades, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente, ¿viste? Mucho egoísmo, mucha inoperancia, ¿viste? Porque la orden, yo sabía perfectamente que le habían mandado los ATP porque había hablado con esta gente en el Río Gallego y me habían mandado la plata para que alquilen máquinas, ¿viste? Y bueno, uno de los empresarios más importantes acá de Gregores que tiene maquinaria pesada y eso, no sé qué, debe haber algún problema personal porque el tipo lo dejaron, se fue a trabajar a una mina, ¿viste? A limpiar la entrada, no sé dónde, ¿viste? Y bueno, después alquilaron máquinas acá, ¿viste? Pero nada, todo mal, se dedicaron a darse fotos y... ¿Vos decís que no llegó la ayuda del gobierno provincial? ¿Decís que no llegó? No, en el caso tuyo no llegó. No. ¿Sabés cuándo llegó? Cuando ya era tarde, ¿viste? Porque yo, gracias a Vialidad, los chicos acá de Vialidad, que con lo poco que tienen,
a Mauricio Cofré, el jefe acá del distrito de Gregores, y él me dijo, dice, Sergio, yo mañana vamos a entrar. Ujú. Y bueno, y así fue, me llevaron, yo digo, no, vos llevame y que yo sé lo que tengo que hacer allá, ¿viste? Vos llevame y dejame nomás, ¿viste? Claro. Claro, era Así poder que- entrar, digamos. Claro, yo quería entrar justamente porque yo me quejé, yo te digo, mira, se fueron para la ruta 12, acá de Gregores, en la ruta 12, no sé si habrán 10 ovejas entre todos los que están ahí, ¿viste? Claro, no hay mucho. La mayoría es una está zona que no abandonado. tiene mucha Claro, hacienda. yo no los digo- campos, claro. Claro, yo no digo que no necesiten asistencia, todos necesitamos asistencia. Mm, Pero la orden de la prioridad era, lo que me dijeron de allá era que los campos con hacienda, ¿viste? Porque Claro. toda esa zona hubieran agarrado un helicóptero, la recorren en Claro. un día, dos, recorren toda esa zona. claro, claro. Y si necesita alguien y hay que evacuar a alguno, lo evacúan y listo, Ujú. Claro. ¿viste? Bueno, se dedicaron, rompieron máquinas, hay mucha inexperiencia, entonces, Ujú. y yo me quejé y enseguida, ¿viste? Salen con los botines de punta, ¿viste? Claro. Pero a la zona nuestra, que es la única zona donde queda todavía animales y damos trabajo a mucha gente acá en Gregores, a último momento fue para allá. Fue la última zona que, te lo juro por mis hijos, ¿viste? La última zona. Claro, Y claro. bueno, Claro, priorizaron la zona de la ruta 12, que es la troncal, que va de Gregores hasta Exactamente. Truncado, Muy y bien. es una zona de estancias vacías, ¿no? Emblemáticas, como La Mata, Exactamente. Estancia Ganadero, pero están prácticamente sí, vacías. bueno, conocéis la zona ahí más o menos, has andado ahí. Más o Claro, menos, sí. sí, la zona, la Pellegrini, donde no hay También, nada, claro, ¿viste? tal cual. ¿Entendés lo que digo? A eso es lo que voy yo. Entonces más vale que estoy desconforme, ¿viste? Claro, claro. Y- Y por eso también esas imágenes que tanto impactaron de tanta cantidad de hacienda, veíamos, ¿no? Le contamos a la gente que no puede ver el streaming, porque mientras hablamos con Sergio, gracias a Juli, está mostrando las imágenes de cuando estaba todo blanco, cubierto de nieve, de hielo, y ahora también las consecuencias, una vez que se mantuvo blanco, bueno, se desintegró. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Ya lo han podido cuantificar, Sergio? Y yo estimo una pérdida arriba de 2.000 animales, ¿viste? Calcula que esa hacienda que vos ves muerta en el video es casi toda oveja madre, que está Claro. Claro, y a 2 meses de esquila. Yo esquilo mediados de septiembre, ¿viste? sí. Mediados de septiembre, fin de septiembre, esa es la fecha que esquilo. Ya tienen 10 meses de lana, esa hacienda está preñada, ¿entendés? Porque estaba con carnero, entonces, bueno, la pérdida es muy grande, ¿viste? Claro, no, el Claro, porque cordero. perdés la oveja. Exactamente, perdés la oveja, la lana y el cordero, ¿viste? Claro. Claro. Por eso, pero bueno, no, yo soy uno de los pocos productores ahí en la zona que vivo realmente acá en Gregores, porque hay muchos productores del Tucutuco ahí que no viven acá en Gobernador, viven en otras localidades, Comodoro, Buenos Aires, Claro. Mendoza, ¿viste? Yo soy uno de los pocos que vivo acá en Gregores y he invertido acá en Gregores y doy Claro. trabajo a mucha gente, ¿viste? Porque llevo albañil, siempre estoy haciendo cosas en el Haciendo campo, algo. alambre, exactamente, ¿viste? Y bueno, por ahí, ¿viste? Yo lo veo mucho egoísmo, mucho mezquindad, ¿viste? Ujú. Claro, porque a más de uno escuché, ¿viste? No importa si tengo, pero laburo todo el año, ¿viste? Claro. Lo que tengo, lo tengo de muchos años de trabajo, no, ¿viste? No, Igual no tiene que yo dar doy explicaciones trabajo. a nadie de lo que tiene o de lo que no tiene. Estas Claro. 2.000 ovejas que pierde Sergio, aproximadamente, ¿a qué porcentaje de su hacienda responde aproximadamente? Y eso más o menos y casi un 30% de lo que tengo yo, ¿viste? Muchísimo. Claro, es muchísimo. Es muchísimo. Sí, sí. De Sí, sus- cuesta mucho Sí, sí. levantar el número, ¿viste? Porque vos tenés depredadores, león, zorro, ¿viste? Tenés gato, tenés El que luchar contra el guanaco. Claro, ¿viste? Entonces se pone muy difícil Es muy producir, difícil. ¿viste?
De los Claro, años que y tiene de experiencia, Sergio, ¿este invierno ha sido de los más crudos que le ha tocado? no, en el 2000 fue peor. Fue peor. Ajá. El invierno del 2000 nos mató más de 5.000 ovejas ahí, también en este campo. Todavía vivía mi padre y fue la pérdida casi total, viste, de la hacienda. Ujú. Y bueno, tuvimos que empezar de nuevo y bueno, nosotros tuvimos, y esta vuelta no compré pasto, no, esa vuelta sí compré, me acuerdo bien, compré 2 equipos de pasto y fuimos hasta un paraje que se llama Las Horquetas ahí, está sobre la ruta 40. Claro. Sí, claro. Un mes estuvimos esperando que nos abran la ruta. Un mes, te lo juro. Y bueno, ya cuando entramos, por supuesto, como ahora, ya estaba muerta la hacienda y los camiones se tuvieron que ir, me acuerdo, porque tuvimos que bajar todo el pasto ahí sobre la nieve, pues estaba todo mojado cuando lo volvimos a cargar. Claro. Entonces uno ya va teniendo experiencia y bueno, vos ves que pasaron 24 años y estamos igual o peor que antes, ¿viste? Porque máquinas toda, vialidad, te digo, vialidad, los muchachos, yo estoy muy agradecido porque con lo poco que tienen me llevaron, tardamos todo el día pero bueno, me llevaron, ¿viste? Claro. Pero no dan abasto, ¿viste? Esa gente no, este invierno los volvió loco la nieve, ¿viste? Además mantener la transitabilidad y creo que como una prioridad la ruta 40 y lo decimos Exactamente. siempre, el distrito de Gregores creo que es Sí, uno de los que sí, más más kilómetros grande. de ruta tiene Claro. para mantener con muy Enorme, pocos enorme. recursos, claro. Pocos recursos, claro, y es lo que yo decía, porque esta gente, del COE, le tendrían que haber dejado que lo maneje vialidad, ¿viste? Que son los que conocen la ruta. Vos sé que se fueron a las 12 y venían, hacían unos kilómetros y se venían a dormir al pueblo. Entonces más de una vez les tapó la nieve, les tapó la ruta, entonces quedaba la máquina, ¿entendés? La máquina quedaba encerrada allá, tenían que venir 4 máquinas para abrir, ¿viste? Una payasada tremenda, ¿viste? ¿Entendés? Porque vialidad arranca, te va a llevar y te lleva, ¿viste? Trabaja todo el día, toda la noche, pero no paran los muchachos, no sabéis, yo la verdad que estoy asustado lo que han logrado este año. Sí, sí. Ha sido Cuando- para sacarse el sombrero. Durísimo este muchacho. Mirá, cuando llevaron eso, viste que vino la ayuda del gobierno nacional, después entregaron algo de pelen de alfalfa Ujú. a algunos productores, no a todos, algunos nomás. Y bueno, a mí me avisaron que tenía 400 bolsas para retirar, así que hablé con un muchacho y Vialidad me dice, bueno, mañana entramos, ¿viste? Ujú. Vos sabés que yo tenía internet allá, entonces más o menos habrán entrado son 45 kilómetros de la ruta del Tucutuco a mi casa. Y arrancaron más o menos a las 5 de la tarde y llegaron el otro día a las 8 de la mañana, 8:30 llegaron a la mañana. Nosotros veíamos la luz y yo la veía, ¿viste? En la noche se veía la luz y no avanzaba nada. Yo digo, esto rompieron algo pasó, ¿viste? No, era muchísima nieve, ¿viste? Un laburo, ¿viste? ¿Entendés? Yo no, la verdad que con ellos, la verdad que estoy muy conforme, ¿viste? Ujú. ¿Viste? Sergio, bueno, una vez más tendrá que hacerle honor al nombre de su estancia, que no es casualidad, creo que que se lo hayan puesto, ¿no? Y bueno, de reflejar Sí. otra vez el esfuerzo que se necesita para lograr esos objetivos que se ha propuesto ya desde su padre, desde su abuelo, Sí, claro, me claro. acompañan mis hijos y que Claro, claro. ¿viste? Y después la verdad que la gente que tengo en el campo igual, ¿viste? Ujú. Tengo 2 mensuales, los 2 excelentes, ¿viste? Bien, Ah, bien. este, A no rendirse y bueno, nos gustaría mucho, se lo digo personalmente, si hay una zona que me gustaría conocer es esa zona del Tucutuco, así que Le vamos a ir a golpear las manos en cualquier momento, en Sergio, ¿eh? en el verano cuando tengamos un tiempo, ya nos quedamos con su teléfono, así que bueno, le mandamos un abrazo grande y gracias por contarnos con tanto detalle, que es la realidad que está viviendo más de un sí, productor en esa exactamente. zona, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien, crudísima, ¿no? La realidad. Tremendo. 30% de la hacienda perdido. En la zona del Tucutuco, estancia La Perseverancia. Hablábamos con Sergio. Sergio Poklepovic. No me sale el apellido. Apellido muy conocido, identificado allí en Gregores. Pero por eso, ¿no? Conocidos también porque son hombres... gente de campo, de mucho trabajo, de muchos años. Cómo no empatizar con esas palabras, y que no solamente eran eso, también eran imágenes, y se lo notaba con cierto cansancio, ¿no? También por esta situación que una vez más le toca atravesar. Bueno, toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, y en las palabras de él, de tantas personas, ¿no? Que han pasado este invierno tan pero tan duro que nos ha tocado vivir aquí en la provincia de Santa Cruz, y ni hablar para los trabajadores rurales. Sabes que ayer me lo hizo acordar, Sergio me lo recordó en realidad, porque en el relato, bueno, nos comentaba que había recibido varias bolsas, sacos de alfalfa, 400 dijo que le entregaron, ¿no? Una asistencia del gobierno de la provincia de Santa Cruz, recordarán ustedes, no sé cuántas toneladas fue que fueron y compraron en la provincia de San Luis para repartir, ¿no? Entre los distintos productores ganaderos de la provincia de Santa Cruz. Y ayer, que es motivo de investigación por parte del gobierno de Santa Cruz, se conoció que esos pellets, se dice, ¿no? De alfalfa en sacos, estaba siendo vendido en una feria virtual en Chile Chico, o sea, en la República de Chile. Así es. Están intentando determinar si efectivamente se trata del mismo cargamento, de la misma partida. Exactamente, de la misma partida. Sí. Hay varios detalles en esa foto que después fue levantada de esa feria virtual Chile Chico. ¿Después la levantaron? Sí. La bodeguita les ofrece una super oferta. 2 sacos de alfalfa en cubos, así se denomina en Chile, por 30.000 pesos. 30.000 pesos. Se ve que es un muy buen precio para Chile. Bueno, indignados realmente en el gobierno provincial, indignados también los productores de la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, porque esto los ensucia prácticamente a todos. En realidad los salpica, digamos, a todos los productores de la provincia de Santa Cruz que recibieron esa colaboración del gobierno de la provincia de Santa Cruz, pero por cercanía los ensucia a todos los productores de la zona del Lago Buenos Aires, ¿no? Digo, que por cercanía con Chile Chico están, están dentro de bueno, los salpica, los ensucia realmente, ¿no? Bueno, se está determinando, el gobierno de Santa Cruz quiere determinar si efectivamente fue así, pero ya está iniciando una investigación al respecto. Ok, ya están en autos, digamos. Claro. La propia Asociación Agrícola Ganadera de Perito Moreno, sabemos que llegó la información allí, y estaban muy preocupados por esta situación. Me decían del gobierno de Santa Cruz que ya tendrían identificado o marcado a uno de los productores que podría haber sido, tendrán pruebas me imagino, uno de los responsables, porque también estamos hablando de contrabando, ¿no? Al propietario de la estancia y el lugar por el cual se pudo haber pasado este producto. Así como hay productores agradecidos. De hecho, recordarás, hace un par de semanas, un productor de la zona norte de Santa Cruz nos llamó porque quería agradecer al gobierno de Santa Cruz por esta gauchada, hablando de jerga
campera. Hay otros productores desagradecidos que en vez de darle una buena utilidad, que es el motivo, el fin de esta asistencia al gobierno provincial, los termina vendiendo. Claro, Termina vendiendo para sacarle, ¿cuánto? 10.000 pesos a cada bolsa. No, sí, O sea, una locura. Una locura. Tal cual. Un Así despropósito realmente, que además, como decíamos, ¿no? Embarra de alguna manera o pone en Claro. duda la buena fe de cuántos productores, ¿no? Que no tienen nada que ver con este tipo de maniobras, que es totalmente desleal, realmente. Totalmente. Es un delito, a ver, si vender algo que te donan. Y claro, es como, qué sé yo, cuando se dan asistencias alimentarias, ¿no? Y poner eso luego a la venta. Claro. Es una locura realmente. Y además en la situación en la que se ha dado. Realmente lamentable. Ojalá se investigue y se sepa qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Y bueno, y que se conozca a quién es o son los responsables. Bien, de la primera línea ministerial ayer nos comentaban esto que estamos diciendo, ¿no? Lamentablemente estos hechos ensucian a todos. Y nos comentaban, y eso que tuvimos reuniones con productores y les pedimos que nos ayuden a cuidar el recurso y que sean responsables a la hora de pedir, si no les hacía falta realmente, ¿no? Bien, está encauzada ya la investigación para dar con esta persona que habría vendido estos pellets de alfalfa a Chile Chico y que hoy están siendo ofrecidos en una feria de esa localidad. Lamentable. Tremendo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros compañeros antes de agradecerles a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana aquí en La Otra Gestión. Bienvenido, señor Fernando Tornu. Hacemos lo propio con el señor Héctor Mancilla Corazoncito. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Acá nos damos más de amor acá en el estudio. ¿Cómo está la ansiedad? ¿Cómo debe estar este muchacho a 2 días, ¿no? Contando las horas. Y allá no te cuento cómo están igual. Me imagino. Tremendo, tremendo. ¿Cómo la lleva? Bien, todo tranqui. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Todo bien? ¿Por qué las malas lenguas hablan? No, la posición va por adentro. Se la baja igual, mirá que le digo, hace como 15 días que lo tenemos alquilado. Con este tema de su romance. Además, va como que preparándose, ¿viste? Lo veo está más flaco, mira. Ay, no, que capaz, ayer apareció afeitadito, depiladito. Corte de pelito. Sí. Todo. Ay, Dios, que son tremendos. No, igual, gracias, Son tremendos. Se quería despegar. El pie no sabes. tipo Mayra Mendoza. No me compares. Lo único que tenemos en común es Quilmes. Quilmeño. Por favor. Gracias por acompañarnos todos los días, Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base central en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. El hostel permanece cerrado hasta dentro de un par de semanas nada más. En septiembre reabre sus puertas, pero bueno, está dispuesto a brindar sus servicios a grupos, a contingentes, a delegaciones. En ese caso, comunicate al 2966-746219.
Lotería para obras de acción social, para sus productos, Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Nica, te doy un dato, mira, el acumulado del Mini Bingo Santacruceño, que es el que jugás vos, Sí. juega mañana, jueves a la noche, o sea que estás a tiempo de jugarlo, Sí. mañana jueves vas a estar acá todavía, ¿no? Sí. 10.500.000 pesos de acumulado a la bolilla número 40. Mira, por ahí capaz que el viernes te vas en remis esta corriente. 10.500.000 pesos de acumulado a la bolilla número 40. En la primera ronda, línea 200.000 pesos, bingo medio millón de pesos. Y en la segunda ronda, 300.000 a la línea y 1.000.000 de pesos premio de bingo. Bueno, estaba mirando, chicos, esto que ayer oficializó el gobierno de Santa Cruz, pero que ya nos había anticipado el secretario de Estado de Turismo hace algunos días cuando charlaba con nosotros, Mario Marquich, esta posibilidad, decía, de unir a Santa Cruz con el Pacífico. Se refería a estos vuelos, ¿no? Con Chile, de los que se estaba trabajando, y ya hay una línea concreta, que es a través de Sky, esta compañía que ofrece vuelos más económicos, de bajo costo, low cost, Una low cost en Chile, sí. como se conoce. Y ya estaba mirando los vuelos disponibles para unir el Calafate con Santiago de Chile. Línea directa, claro. Por ejemplo, estaba mirando, lo primero que encontré, al menos en el mes de O sea, perdón, ¿ya se diciembre. están vendiendo entonces? Ah, bueno, pero de... Está disponible, por ejemplo, diciembre, desde Calafate a Santiago de Chile. Dice, este vuelo para el día 18 de diciembre, miércoles 18 de diciembre, sale a las 20:10 del Calafate y llega en vuelo directo a las 23:05 a Santiago de Chile. El costo, 86.000 pesos argentinos. Baratísimo, Sí, me parece. Re barato. Sí, sí, sí. Para los precios que pagamos para ir a Buenos Aires, por ejemplo. Es más barato Yo hace mucho a que no Santiago viajo. que a Buenos Aires, claramente. Totalmente, pero mucho más económico. Mientras no pase, como hay un caso que se conoció en estos días, fue viral en redes, se ofrecía Buenos Aires o Aeroparque Montevideo a 10.000 pesos. Una low cost. Pero ¿qué pasaba? De impuestos tenía como 90.000 pesos. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta eso que dice Nica, ¿no? Porque probablemente tengas ahí el impuesto país, tengas algún... No sé, digo yo, ¿eh? No sé qué va a pasar con eso, porque precisamente la desregulación que anunció el gobierno de atrás, bajaba o eliminaba muchas tasas aéreas, que es lo que encarecían en muchas oportunidades los pasajes. Yo no digo nada, pero me parece que si una persona que vive en Calafate está ahí consultando para Santiago. No voy a decir nada. Esa mujer seguramente ha descorchado algo, que cuando se enteró de esa línea. Sí. Bueno, yo estoy muy contenta también con esta posibilidad. Claro. Obviamente. Mi hermano vive en Santiago de Chile y bueno, hace varios años que no lo veo. 3 horitas se fue a por vivir Calafate. allá. Sí, espectacular. Pero digo, más allá del costo, es que uno, bueno, puede ahorrar más o menos. Bueno, es una alternativa que a priori se abre para unir estos dos destinos, ¿no? Muy bienvenido será. Bienvenido sea, sí. Sí, totalmente. Una vez ya se probó, no sé si seguirá en funcionamiento en temporada plena, Calafate San Pablo.
con Claro, intermedia. sí, tal cual, exactamente. Sí, Calafate con Brasil, era otra alternativa. Ya sabemos entonces que este año o la edición siguiente de la fiesta del lago, los charros de Lumaco hacen un propuesto, ¿no? Claro, un propuesto, sí. Seguramente. Lucio. Bueno. Bueno, ¿cómo pinta la mañana, chicos? Y vamos a hablar a las 10:30 más o menos con Pedro Muñoz por este proyecto para que que se va a debatir, ¿no? Que tiene que ver con la boleta única para las elecciones como alternativa que se está debatiendo. También vamos a hablar cerca de las 11 con Carlos Garzón por este anuncio del gobernador que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y los estatales. Y después tenemos una nota de una columna que tenemos una por semana o cada 15 días. Un segmento que tiene que ver con ¿cómo se llamaba el segmento? Dar una mano. Vamos a estar hablando con el director de Cáritas, un local, a propósito de las actividades que comienzan a desarrollarse del Día del Niño. Estén atentos, invitamos a las personas que en su casa tienen juguetes o elementos que le puedan servir a los niños en buen estado, porque va a haber un montón de campañas de merenderos, de clubes, de sindicatos, para que justamente el Día del Niño los pibes puedan tener un regalo. Y muchas veces eso está ahí juntando mugre en el fondo de la casa. Mejor que salga, que circule, ¿no? Y que le llegue a las manos de un niño. Así que vamos a estar hablando de eso con él. Qué bueno. Bueno, viene una mañana cargadita de información. Se las dejamos, chicos. Es toda suya. Yo me voy a la calle. ¿Y usted? Y yo me voy al supermercado. No sé, si quieren les hago el programa a ustedes tres, me las banco y ustedes van al supermercado. ¿Puede ser? No tengo ningún drama, les hago laburo a los tres. Tengo un móvil allá si querés. Vayan los cuatro si quieren y vayan al super por mí. ¿Querés dejarme la listita? Dejame la listita, yo te hago el Vamos a ver qué cocinamos. Bueno. Me parece que va a salir un pucherito. Bien. Bien ahí, ¿eh? Sí, porque tengo unas verduritas ahí, así que sale puchero hoy, me parece. Bueno, gracias, Brian. Gracias por ponernos al aire. Nuestro comandante. Aquí lo mío, señores. Otra vez me hiciste acordar de dormir. Gracias, Juli, por tu laburo, por compartir este espacio con nosotros. Chicos, buen programa, Cari. Te seguimos en el Facebook del Diario Nuevo Día. Fuerte abrazo para todos. Mañana volvemos con la otra gestión. Chau, chau. Chau.